Segundo domingo de Adviento. El texto que vamos a enseñar lo encontramos en Marcos, que es el evangelio que vamos a ir usando a lo largo de todo este año, en el capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan, vestido con piel de camello y un cinturón de cuero, se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hasta aquí nuestro relato. Si prestamos atención, teniendo el Evangelio de Marcos en nuestras manos, veremos que los 13 primeros versículos sirven de introducción a toda la obra que tenemos en mano, que es el Evangelio. Después de indicarnos el tema, en el versículo 1, dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos resume la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto como un preludio al relato que nos presentará sobre la misión de Jesús en Galilea. En esto sigue la tradición de la iglesia primitiva, que en su predicación comenzaba siempre con el bautismo de Juan, como nos lo atestiguan Hechos capítulo 1, versículo 22. Marcos quiere con toda claridad colocarnos a nosotros, sus lectores de hoy, en el punto adecuado para comprender complexivamente la historia de Jesús. Pero para ello seleccionó y distribuyó su material para indicarnos cómo comenzó la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. En el versículo 1 dice justamente: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Con el término comienzo quiere decir el principio, o mejor aún, el punto de partida de la buena noticia. La buena noticia, término que es característico de Marcos y que Pablo usará frecuentemente, no se emplea aquí en el sentido general, ni referido a un libro. Esto es muy importante tenerlo presente, dado que frecuentemente tendemos a identificar el término buena noticia con el libro que tenemos en la mano, sino que se refiere para designar el mensaje apostólico de la salvación, de la liberación en Cristo para toda la humanidad. Un mensaje que está cargado de alegría, de gozo para todos. El propósito de Marcos es relatarnos cómo comenzó la buena noticia sobre Jesucristo, Hijo de Dios. En el versículo 2 dice: como está escrito en el libro del profeta Isaías, etc. ¿Qué quiere decir esto de está escrito? Nos quiere decir Marcos que los efectos de lo que se ha escrito aún perduran en el tiempo hasta llegar a nosotros en el día de hoy. Presten atención a esto. No se refiere a algo que está escrito, sino que aquello que está escrito perdura en el tiempo hasta llegar a nosotros hoy. La primera cita dice: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti. Esta cita corresponde al Éxodo, capítulo 23, versículo 30,
donde dice: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca al lugar hasta aquel que yo te he preparado. La segunda corresponde al profeta Malaquías. Dice así, Malaquías: yo envío a mi mensajero porque debe preparar el camino delante de mí. Malaquías 3, versículo 1. Marcos reinterpreta la profecía en sentido mesiánico. La tercera cita corresponde literalmente a Isaías, capítulo 40, versículo 3, y dice así: una voz clama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Marcos reinterpreta una vez más la profecía en sentido mesiánico, es decir, aplicada a Jesucristo. Esta forma de enlazar los textos era muy común entre los rabinos. Tanto Malaquías como Isaías nos hablan de un mensajero que viene a preparar el camino del Señor, dado que ambos profetas utilizan la figura de preparar el camino. Marcos no puede tomar una frase de Malaquías y colocarla todo bajo el nombre de Isaías. Es lo que hará: tomará la frase de Malaquías y la pondrá todo bajo el título de Isaías. Malaquías, ¿qué hace? Anuncia la venida de un mensajero que preparará el camino del Señor antes que venga para realizar el juicio. Será un mensajero que anuncia el tiempo final de la historia. Más adelante identificará a este mensajero con el profeta Elías. Isaías, por el contrario, habla también de un mensajero, pero no es un mensajero que viene a traer desgracia, el juicio, sino que trae la buena noticia. Se trata de la buena noticia de Dios, que viene como pastor y como rey. El mensajero exhorta a los hombres a preparar un camino en el desierto, para que por él avance la caravana, la peregrinación de toda la humanidad salvada por el Señor. Y ese será el mismo Dios quien, como pastor de su pueblo, irá a la cabeza de su pueblo, irá delante de ellos, cuidándolos, pastoreándolos, guiándolos. Esto es lo que hará Jesús. Marcos nos dice que esto se ha cumplido con la aparición del Bautista en el desierto. Así como la Escritura habla de una voz que clama en el desierto, Marcos ve el cumplimiento de las profecías en Juan el Bautista, que predica en el desierto. Acentúa la idea de que aparece. ¿Por qué? Porque según los planes divinos, con este término, se presentó en el desierto, ve el cumplimiento de las profecías. ¿Y cómo viene Juan? Vestido con piel de camello y cinturón de cuero, como nos los describe el libro de los Reyes al mismo profeta Elías. Así vestía Elías, con piel de camello y cinturón de cuero. Marcos nos hace ver que en Juan el Bautista se encuentran los rasgos del mensajero anunciado por los profetas. La presencia de este predicador es un signo de que se acerca el momento definitivo en que Dios intervendrá plenamente, definitivamente en la historia de la humanidad. Ha llegado el momento culminante, porque ya el mensajero se ha hecho presente. Las multitudes de Judea y de Jerusalén salen a su encuentro, escuchan sus palabras y sienten el llamado interior a cambiar de vida, a iniciar un proceso de conversión que vaya preparando sus corazones para la llegada del Señor, y a la vez que esa conversión los impulse a ir transformando la sociedad, a ir desde el corazón convertido
a la acción concreta, allanar, preparar el camino del Señor. Juan bautiza. ¿Qué quiere decir esto? Baptizar en griego, es decir, sumerge. Juan es el que bautiza y predica. Cada una palabra, bautizar y predicar, es importante. Y vienen a ser juntas la identidad de Juan, lo que define su misión, el que predica, el que clama, el que llama a la conversión de vida, el que anuncia una buena noticia para toda la humanidad. Dios está cerca. Dios viene no a condenar, sino a liberar, a salvar. Es necesario disponerse para esta llegada liberadora, humanizadora, salvadora de Dios. Es necesario un cambio en la manera de vivir, de vincularnos, de construir sociedad, de construir familia. Para ello hay que decidirse a sumergirse, es decir, a bautizarse en ese proceso penitencial. Más aún, el Evangelio apunta a una realidad mucho más profunda, a querer libremente comenzar un cambio de mentalidad, es decir, abandonar los antivalores que hasta ahora estamos viviendo. El dejarse bautizar, sumergir en el Jordán por el predicador Juan, era la expresión simbólica de que yo escuché el mensaje, de que estoy arrepentido. Qué importante esto, ¿no? Tomar conciencia de mis errores. Estoy arrepentido, pero hay esperanza. Y quiero comenzar, porque Dios me abre siempre una puerta. Quiero comenzar una nueva forma de vida. Se me está ofreciendo. Quiero, consciente de mis actos, que sé que me han alejado de la voluntad de Dios y por lo mismo de mis hermanos, quiero restaurar la relación con Dios y con mis hermanos, para lo cual quiero dejarme sumergir, dejarme bautizar, confieso, declaro abiertamente, reconozco mi alejamiento de la voluntad de Dios y no lo hago a escondidas, lo hago públicamente. Dice, toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar. Juan es consciente de su misión. Dice, detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo. Juan habla del más poderoso. Aquí poderoso no es el que domina, no es el que explota, sino acá poderoso significa el liberador, el que me promueve, el que me hace humano, el que me libera, me restaura definitivamente. Juan es consciente que se encuentra en el umbral de algo totalmente nuevo. Los profetas anunciaban entre sombras algo, esa novedad, pero él es consciente de que esa novedad está a las puertas, está en el umbral, él está en el umbral del desarrollo del drama definitivo, escatológico, del hombre desde su libertad frente a la libertad amorosa de Dios. O me abro esa libertad amorosa y me dejo profundamente transformar, humanizar, o me cierro. Ahí está la dramaticidad de la existencia, en el que se juega definitivamente el destino de cada uno y de toda la humanidad. Dios llega en Jesús el Cristo. Y no nos olvidemos lo que dijimos el domingo pasado. Dios llega a cada instante y viene en mi hermano. ¿Qué hago allí? Juan confiesa que ante este liberador, él no es digno de realizar los deberes más humildes, propios de un esclavo. En Mateo, el tema de las sandalias tendrá otro sentido. Dice Juan, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará, es decir, los sumergirá con el Espíritu Santo. Juan establece un decidido contraste entre él, por lo tanto su identidad, su misión,
y la identidad y la misión de aquel a quien él anuncia que ha de venir y para cuya venida hay que preparar el camino. Su bautismo en el agua es de conversión, es para prepararnos para el que ha de venir. Pero el que ha de venir nos bautizará, nos sumergirá en el Espíritu Santo. Aquí, a diferencia de lo que los profetas anunciaban, tanto el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y siguientes, el profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3, Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y siguiente, el Espíritu Santo se señala aquí como la promesa ya no de la efusión esperada para los últimos tiempos, sino como el don mesiánico. Marcos lo interpreta así, ya no es promesa, ya es el don, lo que nos dará Jesús, el Cristo, a partir de su muerte y resurrección y de la donación del Espíritu Santo. Marcos nos dice que la predicación y la praxis de Juan es ya el comienzo de la buena noticia. Su predicación es una invitación a recibir el perdón y la misericordia de Dios, como preparación ante la llegada definitiva del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar el Adviento, la Iglesia nos llama a todos a prepararnos para recibir al Señor que viene. Nos disponemos para celebrar su nueva venida en esta próxima Navidad. Sabemos que los misterios que celebramos en la liturgia no son meras conmemoraciones de aniversarios, ni simples recuerdos de cosas del pasado, ni ritos. En cada celebración litúrgica volvemos a revivir lo que ya ha vivido una vez. En los textos litúrgicos no se habla de hechos del pasado, sino de lo que nos está sucediendo hoy. Así es como se volverá a decir durante la misa de la noche de Navidad: tu Hijo ha nacido hoy. La Iglesia no nos habla en este domingo de la predicación de Juan el Bautista como para que nos acordemos o sepamos qué es lo que sucedió antes de que Jesús se manifestara, sino que lo hace para que nosotros nos volvamos a colocar en la situación de los hombres que esperaban al Salvador y reconozcamos y recorramos de nuevo el camino hacia la salvación. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Para eso debemos tomar conciencia de nuestra necesidad de salvación. No debemos sentirnos satisfechos con lo que somos, ni con el mundo en el que estamos viviendo. No, el Señor no viene para los que están satisfechos, sino para los que tienen hambre y sed de justicia. Es necesario experimentar la incapacidad de todo hombre y de toda mujer de ser justo delante de Dios. Para eso hay que confesar los pecados y manifestar el deseo de volver a vivir de una manera nueva, haciendo siempre lo que agrada a Dios. Pero también debemos mirar a nuestro alrededor y sentir deseos de que el mundo cambie, de que nuestra patria cambie, de que mi familia cambie, de que mi comunidad cambie, para que todos puedan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tampoco llegará la salvación para nosotros si estamos satisfechos con la injusticia, con el pecado, con la violencia, con las guerras, con la trata, con las drogas y con tantas otras cosas que nos apartan y nos angustian y nos alejan de Dios y de los hermanos, que no nos hacen llegar a ser felices. Después de haber hablado de muchas maneras por medio de los profetas, el Señor ha venido a encontrar en su Hijo único, o a encontrarse con nosotros, en su Hijo único que nace en Navidad. Esta es su venida definitiva. Después de esa
ya no nos queda otra esperanza de salvación. Abramos nuestro corazón al Señor. Superemos lo que nos están diciendo, ¿no? El espíritu de la Navidad. No, ¿qué espíritu de la Navidad? Ni 8 cuartos. La realidad de la venida de Jesucristo. Hagamos nuestro el llamado de la Iglesia para que en esta Navidad que vamos a celebrar nos encuentre verdaderamente preparados por medio de una sincera conversión. Dispongámonos a salir, qué importante esta palabra, a salir al encuentro del Señor que viene, y que viene en cada hermano, y que viene en cada situación, y que viene en la Eucaristía y en la palabra, que viene en la oración, en esa intimidad profunda con Él, en su humanidad, para que Él santifique nuestras vidas y transforme el mundo en el que vivimos, que me transforme a mí y transforme el mundo en el que vivo, que Él nos restaure, haciéndonos nuevamente imagen y semejanza de Dios, y haga que este mundo, que esta patria mía tan querida, esta América Latina, este mundo tan dolido y tan desesperanzado, llegue a ser como quiere Dios y como quiere Jesús, el reino de Dios. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al prender la segunda velita del Adviento, digan: Señor, quiero disponer mi corazón para tu venida. Quiero dejarme bautizar en el Espíritu Santo. Amén.